todos, bienvenidos una vez más a mi canal y aquí estamos en un nuevo vídeo. El primero del año, ya día 1, pero es que la Liga Española ha vuelto tras el Mundial. Hemos tenido en estos 3 días anteriores una jornada de Liga, la número 15, y como siempre hago, toca comentar lo mejor que ha sucedido en esta jornada. Repasando como siempre primero los resultados. Girona y Rayo empataron a 2, Betis y Atlético empataron a 0, el Atlético de Madrid nos dio la primera victoria 2-0 ante el Elche, mismo resultado el día siguiente que el Getafe frente al Mallorca. Cádiz y Almería empataron a 1, lo mismo que Celta y Sevilla, y ya ese día Valladolid perdía en su campo 0-2 contra el Real Madrid, resultado muy importante teniendo en cuenta que ayer a las 2 tuvimos el derbi catalán entre FC Barcelona y Español con ese empate a 1. Y luego después, para finalizar, tuvimos el Villarreal 2, Valencia 1 y el Real Sociedad 2, Osasuna 0. Todo esto deja la clasificación de la siguiente manera, con el FC Barcelona que sigue líder, pero en este caso empatado a puntos con el Real Madrid. 38 puntos cada uno, 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Luego, Real Sociedad sigue tercera y ahora es el Atlético de Madrid quien ocupa esa cuarta posición. Luego, Atlético y Betis con 25 puntos a tan solamente 2 puntos de Champions están en puestos de Europa League. Y luego estaría el Villarreal, que con su victoria sí que avanza bastantes posiciones. Por abajo, todo sigue igual. Elche, sí, evidentemente sigue último, junto a Cádiz y Sevilla en puestos de descenso. Viendo ya cómo han sido los partidos y la clasificación, vamos a llegar con las que han sido para mí las 5 claves de esta jornada número 15. Y voy a empezar hablando de una posición realmente específica, porque creo que si algo tenemos en la Liga Española de muchísimo nivel, son los porteros. Creo que muchos de los grandes porteros están en la liga, pero es que creo que también la zona media de nuestra competición tiene a varios porteros de un altísimo nivel. Y creo que en esta jornada esto ha quedado realmente bien demostrado. Empezando por Thibaut Courtois, que seguramente ha sido el que más ha destacado con su partido ante el Valladolid. No solo por dejar la portería a cero, sino porque hizo 4 paradas donde 2 de ellas son una de las mejores paradas de la liga. Primero, a un disparo lejano, creo que fue de Aguado, aunque ahora mismo no lo tengo muy claro, puede que me equivoque, pero creo que fue Álvaro Aguado. Y luego también una segunda a un cabezazo de Sergio León. Eso habla que en este 2022, en este caso ya el pasado año, Courtois fue el mejor portero del mundo. Pero es que no solo Courtois ha brillado en esta jornada. Si el Real Madrid ha conseguido empatar al FC Barcelona en la clasificación, es porque enfrente el FC Barcelona se encontró a un Álvaro Fernández que tras un inicio de temporada realmente convulso, donde no estaba siendo titular, se estaba disputando ese puesto con Lecom, ayer sí que fue un portero diferencial, sobre todo con una parada en los instantes finales del partido para que el español consiguiese sumar un punto y a su vez que FC Barcelona no sumase la victoria. Pero han destacado muchos más porteros, y es que uno de los mejores de la liga, Jeremías Conan Ledesma, está siendo también de los más destacados, que realizó hasta 9 paradas que consiguieron que el Cádiz no perdiese y al menos pudiese sumar un punto. Y creo que Ledesma seguramente de esos porteros de la zona baja, recordamos que el Cádiz está en descenso, está siendo el que más está destacando. Si a estos 3 que para mí son los que más han brillado en esta jornada les unimos a otros como Unai Simón, como Mardashvili, que en esta jornada también han estado bien y que en la liga en general están sumando un nivel altísimo, creo que podemos decir que la Liga Española tiene seguramente junto con la Premier los mejores porteros del mundo. En la segunda clave de esta jornada toca hablar del Atlético de Madrid, pero sobre todo de una pareja que juntándose mucho y encontrándose en el campo hicieron un grandísimo partido. Y es que Griezmann y Joao Félix, bueno, han vuelto del Mundial a un muy buen nivel. Ya lo demostraron durante el Mundial. Antoine Griezmann llegó a la final con Francia siendo el líder de ese combinado junto a Kylian Mbappé, seguramente siendo además uno de los 3 mejores jugadores del Mundial. Joao Félix no pudo llegar tan lejos con Portugal, se quedó en cuartos de final, pero también el Mundial de Joao creo que es realmente positivo. El caso es que el Atlético de Madrid llegaba a esta jornada número 15 ante un rival, hay que decirlo, más o menos sencillo. El Elche al fin y al cabo va último, pero bueno, con un nuevo lavado de cara porque debutaba Machín en el banquillo del equipo ilicitano. Mientras el Atlético de Madrid tenía muchísimas dudas, Simeone muy cuestionado, él mismo había dicho anteriormente
que estaba teniendo un problema porque el Atlético de Madrid estaba mal por su culpa. Y claro, tras esas fuertes declaraciones, se estaba rumoreando mucho sobre qué jugadores del Atlético de Madrid podían salir porque el Cholo Simeone no los iba a utilizar demasiado. Uno de ellos era Joao Félix, y precisamente Joao Félix fue titular frente al Elche e hizo un grandísimo partido, acompañando, como digo, en la media punta a Antoine Griezmann, porque mucha gente decía que podía ser el mismo esquema de siempre, y realmente sí que hubo un esquema de 3 centrales, pero Griezmann y Joao Félix jugaron con media puntas detrás de Álvaro Morata. Ellos dos se buscaron, ellos dos se entendieron y ellos dos se acabaron encontrando realmente en el primer gol. Un balón que primero Griezmann no puede marcar, pero que luego se la da a Joao para poner el 1-0. Luego además Morata ya haría el segundo más tarde, pero bueno, me centro en cómo el Atlético de Madrid tiene que empezar un poco esta reconstrucción, a cambiar ciertas cosas. Ya lo hemos visto en parte con la incorporación de Pablo Barrios directamente desde el B a ser un jugador titular por delante de Coque incluso en el partido frente al Elche, y veremos si más allá de la salida de Mateus Cunha llega alguna más, pero yo ahora mismo no tengo tan claro que esa salida tenga que ser Joao Félix, porque si Joao Félix junto a Griezmann consiguen mezclarse en esa zona de media punta, creo que el Atlético de Madrid tiene dos fortalezas muy grandes para encarar este tramo de liga, donde me parece que son dos de los jugadores más diferenciales. Como tercera clave de esta jornada, me voy al partido del Real Madrid contra el Valladolid, donde bueno, ya he alabado antes el partido de Thibaut Courtois, que estuvo espectacular, ha sido para mí el mejor portero de la jornada. A Courtois ya lo conocemos todos, pero a lo mejor a quien no conocemos tanto, pero a mí me gustó mucho, a pesar de que el Valladolid perdió, fue Iván Fresneda. Y es que quería dedicarle como tercera clave de esta jornada un pequeño apartado, un pequeño capítulo al lateral derecho del Real Valladolid. Es un chico que en estas últimas semanas, incluso este último mes, se le ha relacionado mucho con equipos de la Premier, con el Milan también se le ha llegado a relacionar. Y bueno, es un chico que tampoco le hemos visto tanto en primera, que siempre le hemos visto en los pocos partidos que ha jugado, que tiene muy buena pinta, bastante velocidad, bastante atrevimiento, un físico bastante interesante, pero que claro, aún le falta mucho rodaje en la élite. En cualquier caso, el partido de Fresneda contra el Real Madrid a mí me gustó bastante. No solo tuvo que parar a un Vinicius que tenía enfrente, que en mi opinión lo consiguió bastante bien, sino que además tiene ese atrevimiento que le permite ir al ataque. Me parece uno de los proyectos más interesantes, no solo en la Liga Española, sino en el fútbol europeo, teniendo en cuenta que los laterales siempre es una posición que suelen escasear, donde ser top 10 mundial es mucho más fácil que en otras posiciones. Por eso creo que Fresneda entiendo claramente que sea un proyecto para equipos de mucho más nivel que el Valladolid. Evidentemente entiéndase que el Valladolid es un equipo del alto nivel, por eso está en primera, pero hablamos de un escalón por encima, de esos equipos que suelen entrar en zona europea, que ya han preguntado por el joven jugador español. Y es que Fresneda tan solamente tiene 18 años, edad de la generación del 2004. Por eso me parece que es un lateral a tener muy en cuenta y que seguramente el Valladolid pueda hacer una venta muy importante, si no este invierno, el próximo verano. Y si no, lo disfrutaremos en esta liga en Pucela, que a mí honestamente es lo que más me gustaría. Como cuarta clave de la jornada, me voy a repetir con la que hice en la jornada 14, pero claro, con el Mundial de por medio, hace ya más de un mes que no se habla de este tema. Pero creo que es un muy buen momento tras esta jornada de hablar de Brais Méndez. Y es que de Brais ya hemos hablado mucho durante esta temporada, pero creo y puedo afirmar que tras el partido que hizo ayer, me está pareciendo, y voy a decirlo, uno de los 3 mejores jugadores de la liga en esta temporada. Tengo claro ya que es el mejor centrocampista, y así lo hacen sus números: 7 goles y 3 asistencias. No solo es el centrocampista con más goles en todo el continente europeo, porque bueno, hay jugadores que quizá lleven más goles pero que juegan más bien como extremos. Si contamos centrocampistas como tal, Brais Méndez es el máximo goleador. Y es que, como digo, son 7 goles en 15 jornadas. Si a eso le sumamos que también lleva ya 3 asistencias, ha alcanzado ya 10 goles aportados en tan solamente 15 partidos. Ya sabéis que sobre todo yo tengo que hablar de Brais porque seguramente, tengo que decirlo así, me ha callado la boca. Es un jugador que a mí siempre me ha parecido que le han faltado ciertas cosas, que se le auguraba
cierto potencial, que ha tenido buenas campañas en el Celta, pero que no había terminado de despegar. La Real Sociedad apostaba por él esa temporada para ser su jugador de banda derecha. Al final, con ese cambio de esquema en rombo, se ha adaptado muy bien a una posición más bien de interior. Y ahora está sumando cifras, pero además en este último partido lo hizo jugando como centrocampista prácticamente al lado del mediocentro. Porque hubo un cambio de esquema, la Real Sociedad tuvo que jugar en 4-3-3. Eso hizo que Bryce retrasase un poco más su posición, pero es que muchas veces la primera altura del centro del campo era Zubimendi y la segunda, al no estar Merino, era Brais Méndez, dejando a David Silva por delante. Eso habla del también compromiso y trabajo defensivo que tiene Brais en esta Real Sociedad. Ha caído de lujo y es un futbolista que, honestamente, como digo, yo no esperaba que tuviese un rendimiento tan alto y está siendo, repito desde el principio, uno de los 3 mejores jugadores de la liga hasta el momento. Es verdad que lo que voy a decir a continuación ya no vale de nada, porque bueno, a tiempo pasado todo se puede decir, pero quizás Brais Méndez es uno de esos jugadores que por rendimiento y por nivel actual podría haber estado ese mundial con la selección española. Y lo que tengo claro es que en este proceso de Luis de la Fuente, Brais Méndez tiene que contar. Y como última clave de la jornada, que siempre la dejo reservada al que para mí ha sido el partido más interesante a comentar de cada jornada, es obvio que tengo que hablar de todo lo que ha pasado en el derbi catalán entre FC Barcelona y Real Club Deportivo Español. Evidentemente de lo que pasa en los 15 primeros minutos ahora hablaremos largo y tendido, pero para empezar con lo que sucedió en el partido, hay que decir que fue una primera parte muy dominada por el FC Barcelona, donde al final se van 1-0 en un gol de Marcos Alonso, balón parado, pero que la verdad es que perfectamente el FC Barcelona podía haber ganado 2 o 3-0, pero perfectamente. El FC Barcelona hizo mucho daño con Rafinha por derecha y con Jordi Alba por izquierda, jugando mucho por fuera y luego encontrando a los jugadores de dentro. Al final la falta de acierto del FC Barcelona le condenó incluso a no ir con un resultado mucho más amplio. Pero bueno, el FC Barcelona tenía el partido controlado. De hecho, así se vio en la segunda parte. No estaba pasando prácticamente nada. El FC Barcelona bajó el nivel, pero tampoco estaba sufriendo. El Español apenas atacaba. Todo eso cambió hasta un penalti que la verdad es un poco torpeza de Marcos Alonso. Y mira que Marcos Alonso, más allá del gol, me estaba pareciendo el mejor del partido. Pero bueno, comete ese penalti contra Joselu. El propio Joselu lo transformaba poniendo el 1-1. Joselu, partidazo por cierto, no me quiero ir sin comentarlo. Todo lo que tiene que trabajar y lo solo que está a veces y el rédito que acaba sacando el delantero del Español. Y bueno, aquí el partido básicamente estaba 1-1. Se empieza a calentar porque al final es un penalti que es un poco torpeza, que mucha gente ha debatido si es penalti o no. Para mí, honestamente, es penalti claro de Marcos Alonso. Pero bueno, aquí entra el factor Mateu Laoz. Yo siempre digo que para hablar de los resúmenes de la jornada y de lo que pasa en la jornada, todos los elementos tienen que entrar. Ya hablamos en su momento de lo que pasaba con los paros cardíacos en las gradas, porque para mí todo esto forma parte del elemento futbolístico. Y creo que en esta jornada, si no hablamos de lo que pasó en el derbi con Mateu Laoz, no estaría siendo honesto hacer un buen resumen y hacer lo más importante que ha pasado. Para empezar, hay que empezar diciendo que Mateu Laoz descontrola totalmente el partido. Por no decir que se inventa un encuentro en el que no estaba pasando nada y él mismo lo cambia todo. Yo creo que cuando un árbitro es el protagonista y no son los jugadores que están en el campo, algo está pasando. Y no se trata de favorecer a un equipo o a otro. Se trata de que al final del partido, tanto jugadores de FC Barcelona como los del Español estaban quejándose y enfrentados con el árbitro. Y creo que eso lo tiene que decir todo. Yo normalmente suelo apoyar bastante al colegio arbitral porque seguramente dentro del elemento futbolístico es el grupo que menos respaldado está. Que nadie los protege y que muchas veces siempre son el foco de críticas cuando muchas veces no deben serlo. Creo que teniendo eso claro y partiendo de esa premisa, no ayuda al colectivo arbitral que precisamente Mateu Laoz haga el partido que hace. Como digo, el partido, bueno, estaba controlado, pasa esa acción del penalti. Es lógico que haya tensión, es un derbi entre FC Barcelona y Español y creo que todos deben de estar a la altura de un partido tan importante. Creo que también, más allá de las protestas de unos y de otros, un árbitro debe de saber medir ese partido. Puedo entender alguna tarjeta para alguno de los equipos para intentar cambiar un poco esos ánimos, que los jugadores se relajen un poco, pero bueno, si tú acabas soltando tarjetas a diestro y siniestro, acabas teniendo un problema. Esto encima se convierte aún más grave si tú decides expulsar a jugadores por esto, y esto le pasó
a Jordi Alba. Le saca 2 amarillas por protestar y honestamente tampoco parecía que estaba pasando nada, no parecen protestas airadas. No se sabe muy bien qué le dice Jordi Alba, pero no parece que le diga nada grave. Cuando lo expulsa Jordi Alba se echa las manos a la cabeza. Creo que esas cosas un árbitro, y más de primer nivel, como es Mateu Laoz, tiene que aprender a controlarlo. A partir de aquí, además está la jugada, pues para mí más importante del partido respecto a esto que estoy comentando. Una jugada donde Vini Souza hace una falta, si no me equivoco, a Sergi Roberto, que este ya se marchaba. Luego, 5 segundos después, hay una agresión de Cabrera a Lewandowski y Mateu Laoz decide saldar la jugada con amarilla Vini Souza, que era la segunda, y agresión de Cabrera a Lewandowski y también roja. No rojas en 5 segundos. Al final entra el VAR y corrige la acción de Cabrera. Creo que es verdad que teniendo en cuenta que la situación era muy complicada, hay que estar a la altura. Yo no entiendo cómo esa roja puede quitarse. La acción de Cabrera es una expulsión clara, es una agresión sobre Robert Lewandowski. Y precisamente la expulsión de Vini Souza a mí no me parece ni falta. Creo que al final habla un poco del paripé que se quiere montar en la liga. Si tú haces una segunda amarilla a Vini Souza cuando no es prácticamente ni falta para intentar equilibrar la balanza, para aumentar el show, creo que el árbitro no tiene que aumentar el show. Pero si encima luego sacas otra roja, que sí que es roja, sobre Cabrera, y luego la acabas quitando porque piensas que estás descompensando el partido, lo que están montando es un pifostio de 3 pares de narices, honestamente lo digo. Creo evidentemente que al final todos los que vimos el partido pues vimos un poco lo que acaba pasando. Cuando el fútbol no es el protagonista y es el arbitraje porque el propio árbitro quiere montar un show, honestamente es que no sé qué opinar. Ayer que Mateu Laoz acabase muy mal el partido, tanto con unos jugadores de un equipo como los de otro, sobre todo, evidentemente, con el FC Barcelona, y todo lo que se comentó por Twitter, donde Mateu era trending topic absolutamente en toda España, bueno, me parece que habla un poco de lo que fue el arbitraje de ayer. Y como digo, el derbi catalán siempre tiene muchas cosas. Seguramente lo hubiese comentado más allá de la figura de Mateu Laoz o no. Pero al final, todo lo que vimos del partido, vimos que en un derbi de los más bonitos de España, el gran protagonista es el arbitraje, porque quiere montarse un circo, quiere montarse una fiesta, y básicamente se inventa un partido que antes de su aparición no existía. Dicho eso, al menos no afectó demasiado en el resultado, entre comillas. Creo que el penalti de Marco Alonso a Joselu es penalti. Al final acabó 1-1, así que bueno, dentro de eso y de inventarse expulsiones, más o menos me parece un resultado acertado por lo que hicieron ambos equipos. Por lo tanto, bueno, tampoco en ese sentido pasa demasiado. Pero bueno, creo que honestamente la figura del arbitraje en este caso queda un poco manchada, y más en España, que honestamente el nivel no es demasiado alto. Y yo, que intento transmitir más bien información que opinión, pues bueno, también tenía que decirlo porque honestamente tengo que comentar todo lo que pasa. En cualquier caso, hasta aquí el resumen de esta jornada, con un tono quizá un poquito más bajonero de lo normal. Algo no demasiado recomendable para empezar el año, pero bueno, ya tendremos más jornadas donde esperemos que no pasen estas cosas. En cualquier caso, queda mucha liga por delante y aquí la estaremos comentando. Si os ha gustado el vídeo, podéis dejar un like y suscribiros, porque todo apoyo se agradece una barbaridad. Un saludo y hasta la próxima.